Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros. En otra reflexión más, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Damos muchas gracias a Dios por este 12 de marzo. Gracias a Dios por otro día más de vida. Gracias a Dios porque estamos vivos, estamos sanos. Gracias a Dios porque no nos ha llevado el aire, porque está corriendo muy fuerte el aire. Y la verdad es que sí está con todo. En la mañana tuve oportunidad de ir a dejar a mis hijas. Y les decía a mis hijas, creo que nos convenía más venirnos en velero. Vamos a llegar más rápido. Porque aquí en la ciudad de Puebla sí está bastante fuerte el aire. Pero damos muchas gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de acceder a su palabra. Y le pido que me acompañe precisamente ahí en su Biblia. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en la carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses. Entonces acompáñame por favor a la segunda carta a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 2. Vamos a leer prácticamente a partir del verso 13, perdón, a partir del verso 13 al 17, que ya sería el final del capítulo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 a 17. Recuerde, estamos haciendo nuestras reflexiones acerca de las predicaciones dominicales. Y el domingo pasado el tema fue acerca de esta serie que es los elementos de una iglesia que crece. ¿Qué hace que una iglesia crezca? Y entonces estamos estudiando este pasaje que encontramos en el libro de los Hechos, ¿no? de Hechos capítulo 2, donde nos dice que la iglesia permanecía, ¿no? Y una de las cosas en las cuales permanecía, pues es precisamente en la doctrina de los apóstoles. Entonces, pues el tema es la permanencia en la doctrina, que eso permite que la iglesia crezca. Y sobre esto haremos la lectura del pasaje y la reflexión del día de hoy. Entonces yo revisando aquí, estoy tratando de checar que estemos todo bien. Ya tenemos aquí señal. Ya tenemos por aquí algunos conectados. Estoy esperando a que alguien nos regale un saludito. Para saber que todo corre muy bien, que tenemos audio, que tenemos video, que tenemos internet. Yo espero que el aire no haya tirado los cables, no haya tirado la antena de señal, etcétera. Pero bueno, si bien le parece, pues haremos una breve oración y después procederemos a la lectura del pasaje y a la reflexión misma. Así que acompáñame a orar, por favor. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de estar vivos. Gracias, mi Señor Padre, porque, mi Dios, tú das la vida, Señor, y no solamente nos das vida, sino que a ti te place en tu misericordia darnos vida en abundancia. Y te alabamos y te bendecimos, no solamente por lo que nos das, mi Dios, sino simplemente también por quien eres, Padre. Y gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir de ella la palabra de esperanza que necesitamos para nuestro día a día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya me cargaron aquí los saluditos. Ya tengo muchos saluditos. Quiere decir que pues todo esto corre muy bien. Entonces, si me lo permite, voy a hacer la lectura del pasaje, que es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Es Pablo escribiendo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, entendiendo un poquito el contexto de la carta, Pablo le escribe a una iglesia que visitará por ahí en el capítulo 17 de Hechos. Él está al lado de Silas, ¿no? Él va con Silas. En este viaje que hacen, el segundo viaje misionero, prácticamente están llegando a la región de Atenas, no sin antes pasar por dos ciudades importantes, la ciudad de Tesalónica y la ciudad de Berea. De hecho, el pastor David Pedraza nos compartió ayer el pasaje acerca de la visita en Berea. Digamos que yo estoy en un momento
momento antes, en la visita a Tesalónica, ¿no? Donde, bueno, pues como era la fiel costumbre de Pablo, visita primero la sinagoga, lleva el mensaje a los judíos, donde muchos de ellos se resisten, muchos de ellos creen, pero muchos se resisten a este Mesías, el cual presenta Pablo, el cual dice que era necesario que el Cristo, el Mesías esperado, pues padeciese y resucitase de los muertos, y entonces presenta a Jesús, dice Pablo, a quien yo os anuncio, Él es el Cristo, ¿no? Entonces, pues obviamente esto causa aceptación en algunos, rechazo en otros, ¿no? Pero lo que llama la atención es que muchos griegos, dice la palabra piadosos, muchos griegos piadosos reciben el mensaje, ¿no? Y entonces, pues esto obviamente va a causar disturbio, ¿no? Dice la palabra que entonces los judíos, por celos, ¿no? Porque no creían en esto, teniendo celos de Pablo, de cómo habían creído a su predicación, toman consigo algunos ociosos, dice, hombres malos, y entonces juntan una turba y alborotan la ciudad y asaltan la casa de Jasón, que se entiende que era la persona que había albergado a Pablo y a Silas, y entonces ellos buscaban a Pablo y a Silas, no los encuentran, pero toman a Jasón, y entonces los llevan ante las autoridades, y la acusación que hacen de Pablo, ¿no? De Pablo, de Silas, del propio Jasón, pues es que están alborotando a la ciudad presentando a otro rey aparte de César, ¿no? Cuando en realidad eso no es lo que está sucediendo con Pablo, ¿no? Él está llevando un mensaje de salvación, no está llevando un mensaje político, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto? Porque poco tiempo después, a los pocos meses, la iglesia tesalónica, esta iglesia que establece Pablo, se va a volver en una de las iglesias más perseguidas. La iglesia de Tesalónica va a ser una de las iglesias, me atrevo a decir, quizá que es la iglesia más perseguida en ese momento, que va a sufrir muchísimas muertes, ¿no? Y obviamente eso va a pegar en el corazón de esta iglesia. Esta iglesia va a venir a un desánimo. ¿Por qué? Porque pues muchos de sus fieles en la iglesia pues serán asesinados, ¿no? Y entonces la iglesia misma, la iglesia de Tesalónica, empieza a pensar, ¿no? Empieza a considerar si no ya estarán viviendo los últimos tiempos, ¿no? Si no estarán ya viviendo estos tiempos apocalípticos. No que ellos entendieran el apocalipsis, porque Juan aún no había escrito el apocalipsis, pero sí conocían acerca de los profetas del día del Señor, del día del juicio, y ellos pensaban, quizá ya estamos viviendo estos tiempos y quizá pues Jesús ya viene pronto, ¿no? Y entonces Pablo escribe 2 cartas a los tesalonicenses en las cuales él aclara detalles de qué cosas es necesario que sucedan para que entonces en realidad hablemos de que estamos en los últimos tiempos. Y en esta segunda carta, de hecho, el capítulo 2, pues empieza a hablar Pablo acerca de el hombre de iniquidad o el hombre de pecado, ¿no? Propiamente hablando del anticristo. Pablo es una descripción del anticristo, y entonces Pablo llega a esta exhortación de permanecer firmes, ¿no? O sea, oigan, no es el final, no es el fin de los tiempos. Esto que están viviendo, pues sí, es parte de la batalla espiritual, de la batalla de la fe, pero aún no son los últimos tiempos, porque todavía falta que sucedan estas cosas, ¿no? Pero viene la exhortación a estar firmes, que es el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Y entonces vemos en el pasaje que leímos puntos muy importantes. Primero que nada, Pablo da gracias por la elección de Dios para esta iglesia, ¿no? Él da gracias a Dios porque Dios ha elegido a esta iglesia para salvación. Y no solamente eso, ¿no? Sino Pablo hace una declaración muy importante. Ustedes son santificados por el Espíritu Santo y por la fe en la verdad, ¿no?
Y bueno, pues esto nos recuerda a ti y a mí como iglesia que nosotros tenemos la bendición de haber sido elegidos por Dios. Tú y yo no somos cristianos porque decidimos ser cristianos, ya Dios nos había elegido. Tú y yo no somos buenos, tú y yo no somos especiales por una decisión que tú y yo tomamos, no. Tú y yo tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, tenemos la bendición de ser cristianos y haber sido hechos hijos de Dios. Número uno, porque Dios nos escogió desde el principio. Y número dos, porque esto fue mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección hemos muerto al pecado y renacido en Él, ¿no? Y esto permite que en toda esta obra la gloria sea para Dios, ¿no? Tú y yo estamos siendo santificados. Tú y yo hemos sido apartados para Dios y en ese apartamiento para Dios estamos caminando una vida en la cual estamos llamados a ser diferente, a marcar la pauta diferente que represente y que glorifica a nuestro Dios. Y esto es posible mediante el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, pero también mediante la fe, ¿no? Mediante una fe, pero fíjense lo que dice el pasaje, una fe en la verdad, y ahí es donde entra el punto que estamos reflexionando, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces Pablo empieza a hablar acerca del mensaje del Evangelio. Tenemos un llamado al Evangelio, dice Pablo a la Tesalónica, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, ¿no? Ustedes fueron llamados, ustedes conocieron de Dios gracias al mensaje del Evangelio que pudimos traer, ¿no? Y esto habla de la importancia de que tú y yo como iglesia, pues obviamente llevemos ese mensaje del Evangelio, no para causar división, no para condenar a la gente, ¿no? Sino para que la gente vea la bendición de ser salva y de ser santificada, ¿no? Pero mi hermano, no solamente se trata de nuestra salvación, se trata de compartir esa salvación a otros. Esta es una perspectiva que tú y yo debemos desarrollar como iglesia. En una perspectiva individual damos gracias a Dios porque somos salvos, porque vamos a vivir en la vida eterna con Cristo Jesús si en verdad nos hemos arrepentido y hemos decidido seguir a Cristo, ¿no? No tanto si nos congregamos en una iglesia, la iglesia no trae la salvación la trae Cristo Jesús. Y si en verdad hemos rendido nuestro corazón a Cristo Jesús y hemos puesto la mano en el arado y no hemos volteado atrás y nos hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado nuestra cruz y hemos decidido verdaderamente seguirle, entonces somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, ¿no? Es una aceptación en Cristo Jesús mediante el vínculo de la honestidad. Pero como iglesia, mi hermano, tenemos que entender que ese mensaje es obligado, pues obviamente el compartirlo. Y entonces aquí es donde el asunto se pone sabroso. ¿Por qué? Porque la iglesia entonces requiere firmeza, porque no va a ser fácil llevar el mensaje. No va a ser fácil llevar el mensaje ante un esquema ya impuesto con anterioridad, que es lo que la Biblia llama el mundo. Para ti, para mí, hablar de Cristo en estos tiempos es difícil frente a una agenda ideológica que el mundo ya trae. Y estamos viviendo un poquito la experiencia de los de Tesalónica, donde ellos quieren empezar a caminar en Cristo y entonces viene la turba por parte de algunos que son celosos de su ideología y entonces empiezan a acusarnos, ¿no? Nos empiezan a acusar de fanáticos, nos empiezan a acusar de revoltosos, de mil cosas, ¿no? Y en medio de todo esto, pues creo que vale la pena rescatar el llamado de Pablo, la exhortación de Pablo, estar firmes. Y la mejor arma para estar firmes que nos presenta Pablo en este pasaje, pues es retener la doctrina. Como iglesia es importante que tú y yo, es cierto, hagamos nuestro estudio bíblico para una edificación personal, pero como iglesia tenemos que estar estudiando juntos como iglesia la doctrina que hemos aprendido, dice Pablo, ya sea por palabra, ya sea por carta, es decir, ya sea por lo que nos dicen
los pastores, lo que nos dicen los maestros, etcétera, como también por carta, por la lectura de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también nos va a ayudar, va a confortar nuestros corazones y nos va a confirmar, como lo establece Pablo en su carta, en toda buena palabra y obra, ¿no? Mi hermano, la iglesia requiere estar firme y lo hará a través de retener la doctrina. Y Jesús, mi hermano, nos ha dejado su enseñanza para fortalecer nuestra fe, pero ¿sabes también qué? Que nos ha dejado a su Espíritu Santo, nos ha dejado el Espíritu Santo para acompañar nuestro caminar. Entonces tú y yo como iglesia, mi hermano, podemos perseverar en la doctrina. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dejado sus palabras y nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos trae continuamente estas palabras a nuestros corazones. Y esa, mi hermano, esa es nuestra palabra de esperanza. De hecho, uno de sus discípulos, Judas, dice la Biblia, no el Iscariote, sino el que tenía el mismo nombre, le dice al Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Y entonces Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Pero cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Mi hermano, esta palabra que te acabo de leer, que está en el Evangelio de Juan, es una realidad hoy en nuestra vida. Y qué bendición es que como pregunta este Judas, ¿no? ¿Por qué te darás a conocer solamente a nosotros y no al mundo en general? La contestación de Jesús es, porque todos los que me aman harán lo que yo diga. Y te quiero dejar con esa pregunta. ¿Amas al Señor Jesucristo? Porque entendemos que Él se revelará solamente a aquellos que le aman. Y creo que nos deja una pregunta muy interesante en nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, cuántas gracias te damos siempre, Padre, por la bendición de ser iglesia, Padre. Y es que ser iglesia, Señor, es mucho más que asistir a un culto dominical, Padre. Ser iglesia es mucho más que participar en la actividad ministerial, Padre, o en la actividad recreativa. Señor, ser iglesia también significa buscarte continuamente en oración, en el estudio de la palabra. Pero no hablando de este devocional personal que cada uno pudiera tener. Qué bendición es poderlo hacer juntos, como hermanos en Cristo, Señor, en tu iglesia, a través de reuniones de oración, de varones, de mujeres, estudios bíblicos, escuela de desarrollo cristiano, etcétera, mi Dios. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a mantenernos, Señor Padre, a perseverar en la doctrina, Señor, a mantenernos en tu palabra, que como iglesia, Señor, podamos dedicarnos al Evangelio, dedicarnos a las Escrituras, mi Dios, Padre, dedicarnos a la doctrina, Señor, y que cualquier situación que Padre pudiera amenazar a la iglesia, Señor, como iglesia podamos permanecer firmes, sobre todo, Padre, reteniendo tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues rápidamente en cuanto a avisos, como cada sábado, yo los quiero invitar este sábado a la oración de varones, 8 de la mañana. 8 de la mañana ahí en el auditorio de la Iglesia Bíblica Torrefuerte tenemos nuestra oración de varones. También el sábado 14 a las 6 de la tarde, o sea, este sábado tenemos reflexiones matrimoniales con el tema Renacer en pareja. Qué importante es que de repente como matrimonio nos dedicamos mucho a la manutención de la casa, a la manutención de los hijos, a la educación, etcétera, y luego se nos olvida que ahí está la pareja, ¿no? Aquella a la que le hicimos una promesa, hicimos un voto ahí ante el altar. Bueno, pues es importante que se dé este renacer en pareja. Está la invitación para este sábado, 14 de marzo, 6 de la tarde. Hay cuidado para niños de 10 a 14 años. Y recuerde que al final nos quedamos a cenar
Entonces, si usted gusta acompañarnos, la dinámica es muy simple, cada quien lleva comida, lo que usted lleve, lo que usted desee llevar es bienvenido, ¿no? Solamente hay que llevar un poquito más para compartir con los demás. Al final juntamos toda la comida y nos servimos un poquito de todo, y es una bendición el compartir este tiempo juntos como iglesia, sobre todo con matrimonios. El 25 de marzo a las 9:30 de la mañana, esto es un miércoles, el Ministerio de Mujeres Torrefuerte llevará a cabo su servicio de puertas abiertas, donde ellas vienen estudiando una serie que se llama Ven y Conóceme, y el tema para esta fecha, un tema de mucha bendición, muy ad hoc a lo que estamos reflexionando, la Biblia, la doctrina, la Biblia. Y ahí también va a haber un desayuno, ahí la dinámica es diferente, ahí no tienen que llevar comida para compartir, ahí el ministerio les ofrece un desayuno. Bueno, esta es una muy buena oportunidad, sobre todo, hermanas, para que inviten a alguna amistad, sobre todo a mujeres que necesitan de Cristo, que necesitan del Evangelio. Créanme que es una muy buena oportunidad. El sábado, perdón, 28, tenemos 2 actividades, por favor anótelas ahí en su agenda, si está interesado. Al mediodía tendremos el sábado 28 bautismos, ahí en el Salón Salamandra. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en bautizarse, bueno, mire, tenemos clases previas. Este domingo a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde, y el domingo 22, igual a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde, ahí en el Salón Periférico número 2, estaremos ofreciendo una clase acerca de bautismos, ¿no? Usted puede tomar cualquier clase, es solamente necesaria una clase. Si usted dice, yo puedo este domingo 15 a las 10 de la mañana, con esa clase es suficiente. Ahí explicaremos qué es el bautismo, cuáles son los requisitos que una persona necesita para bautizarse, y le adelanto, son requisitos del corazón, no son requisitos materiales, ¿no? Y ahí le vamos a tomar sus datos, a los que se van a bautizar les vamos a obsequiar una playera. Todo esto es gratuito, aclaramos, ¿no? Y lo mismo, la misma dinámica que con las reflexiones matrimoniales. Al final de los bautismos normalmente compartimos un tiempo de comunión, de comida, y entonces pues llevamos para comer y un poquito más para compartir a los hermanos que estén ahí también acompañando a sus familiares que se están bautizando, ¿no? Eso es el sábado 28 al mediodía, pero en la tarde, a las 6 de la tarde, varones, tenemos nuestra reunión de varones. El sábado 28 a las 6 de la tarde estamos planeando pues una carnita asada o una comida, ¿no? Entonces estén pendientes para futura información, porque ya vimos que los varones funcionamos mejor con la barriga llena. Entonces pues vamos a organizar ahí ya sea una carnita asada o una comida o algo que pueda darle una variante, sobre todo pues para que tengamos un tiempo de convivencia, ¿no? Y mi hermano, pues no me resta más que invitarlo a nuestros servicios dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde. Estamos estudiando esta serie de elementos de una iglesia que crece. Y también invitarlo a nuestro servicio media semana todos los miércoles, 7:30 de la noche, con la serie Diálogos con David, una serie también muy, muy hermosa. Y bueno, para terminar con esta reflexión, quiero compartir con todos ustedes, o devolver más bien dicho, la cortesía de los saludos. Y veo que aquí nuestra hermanita Lorena Rosas, que siempre nos saluda desde allá, desde Nevada, en Estados Unidos, pues está de aniversario de bodas, 43 años, damos muchas gracias, hermana, muchas felicidades, que Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por ese matrimonio, por esos 43 años que Dios les ha permitido caminar juntos, que Dios les fortalezca, que Dios les bendiga, en verdad de corazón, que Dios les bendiga mucho, gracias a Dios. Tengo aquí a Marta Serrano, que nos manda bendiciones. Gracias a Dios por su misericordia, que es nueva cada día, así lo dice. Un libro que de repente no pensaríamos que diga esto por el título, Las Lamentaciones de Jeremías, pero declara una gran verdad. Las misericordias de Dios, mis hermanos, son nuevas cada mañana, no lo olviden. Alfredo, bendiciones. Lidia Laguna,
que también manda bendiciones a la iglesia, Eva Salazar, Irma Argüelles, que manda saludos, mi hermana Lichita, también ya la tenemos por aquí, a Hanna, muy buenos días, está mi hermana Vicky Ruggiero, tengo aquí a Patricio Reyes, gracias por sus bendiciones, Hilda Huerta, bendecido día, está Marta Serrano, por favor, horario de la reunión llamada Renacer en Pareja, sí, claro. En cuanto a la reunión de Renacer en Pareja, es a las 6 de la tarde. Es este sábado 14 de marzo a las 6 de la tarde. No hablé acerca de una conferencia que tenemos por parte de la Escuela de Desarrollo Cristiano porque pues esa conferencia ya tiene cupo completo, por eso es que ya no la ofertamos, ya el cupo está completo, ¿no? Pero sí tenemos esta reunión de matrimonios este sábado a las 6 de la tarde. Mi hermano, no me canso de pedírselo, por favor, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde créanme que nos esforzamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.